Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, Asignatura Matemática Financiera, Profesor Ingeniero José Luis Morante Galarza. El tema de hoy, tablas de amortización. Amortización. En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. Tablas de amortización. Los pagos que se hacen para amortizar una deuda se aplican a cubrir los intereses y a reducir el importe de la deuda. Para visualizar mejor este proceso conviene elaborar una tabla de amortización que muestre lo que sucede con los pagos, los intereses, la deuda, la amortización y el saldo. Ejemplo 1. Una empresa contrae hoy una deuda de $95,000 a 18% convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Encontrar el pago semestral. Elaborar una tabla que demuestre cómo se amortiza la deuda. Muy bien, vamos a encontrar el pago semestral utilizando lo que ya aprendimos de anualidades, ya que dicen que los pagos son iguales, son semestrales y que el primero de ellos empieza dentro de 6 meses, lo que quiere decir que es vencido. Entonces, como datos, tenemos que buscar la renta, tenemos el valor actual de 95,000, tenemos la tasa de interés que es 18% capitalizable semestralmente, nos da 9%, y el número de pagos semestrales que son 6. Utilizando la fórmula de la renta, despejando los valores y reemplazando, tenemos entonces una renta de 21,177,38. ¿Cómo construir una tabla de amortización? En las filas van los periodos. En las columnas, primero, la columna que se llama periodo, se enumeran los pagos, es decir, esto corresponde a los n pagos que haya en el ejercicio. 2. El pago. En la segunda columna vamos a ubicar el pago, que es el valor de la renta calculada, es decir, R. 3. Interés sobre el saldo. Esa es la tercera columna. Se multiplica la tasa de interés, que es I minúscula, por el saldo, que en este caso para el primer renglón va a ser la letra C. 4. Amortización. Se resta el pago menos el interés sobre el saldo. La quinta columna, el saldo. Se resta el saldo anterior menos la amortización de la deuda. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la tabla. Vamos a empezar, esta tabla ya está terminada, pero vamos a empezar colocando las columnas y las filas. Vamos a empezar con el periodo 0. En el periodo 0 es el día de hoy, donde colocamos la deuda contraída de 95,000. Entonces, el pago viene a ser, para el primer semestre, viene a ser la R que hemos calculado, los 20,177,38. Luego, para sacar el interés sobre el saldo, nosotros vamos a sacar el interés sobre el saldo anterior, es decir, sobre los 95,000. Si sacamos el interés que es del 9%, que es semestral, sabemos que estos son periodos de semestres, entonces tenemos 8,550. Para sacar la amortización, lo que hacemos es restar el pago menos el interés y obtenemos entonces nuestra amortización como tal. Entonces nótese que este pago incluye valor de capital más intereses, como verán aquí. Entonces, esta parte que es capital puro, esto lo vamos a restar menos el saldo. Entonces, para obtener nuestro saldo al final del primer periodo, en este caso el primer semestre, 95,000 menos 12,000 nos da los 82,362,67. Vamos a hacer un renglón más
Entonces, para hacer el segundo renglón, el pago va a ser el mismo, que es la R, porque recuerden que es una anualidad. El interés sobre el saldo, este interés de 7.400 sale de sacarle el interés a el saldo anterior. Entonces, 82.372,62 por el 9% nos da 7.413,54. Esto, para sacar la amortización, el pago menos el interés nos sale 13.763,84. Y esta amortización, que es capital puro, lo restamos del saldo anterior. 82.372 menos 13.763 nos sale 68.608. Y así avanzamos sucesivamente hasta que en el último periodo tenemos el pago que es el mismo, el interés se saca sobre el saldo anterior, la resta de ambos sale la amortización y finalmente esta amortización liquida la deuda ya en el último periodo. Para comprobar, nosotros tenemos aquí en este pago, si hacemos una sumatoria, tenemos 127.000, si hacemos la sumatoria del interés, nos sale 32.000 y la sumatoria de la amortización va a ser siempre el valor de la deuda, los 95.000. Es por eso que se empatan y cierran con cero. Si sumamos estos dos valores, capital más interés nos va a dar el total del pago que se ha efectuado. Ahora bien, en el uso para hacerlo en Excel, nosotros tenemos que tener o colocamos el capital, los 95.000, la tasa, el 9% semestral, n, el número de pagos, y nosotros ubicamos aquí el pago. Para calcularlo, lo ubicamos con la fórmula igual pago, ¿no? Poniendo el botón F de X se abre este panel y nosotros aquí vamos a colocar los valores correspondientes, donde vamos a explicarlo uno a uno. Entonces, en lo que dice tasa, colocamos, aquí está colocada lo que es B2, que corresponde a este 9%. Entonces ubicamos ahí la tasa, aquí está incluso 0,09. El NPER significa el número de periodos. En este caso es la celda B3, donde está la N. Entonces el número 6 es el que está aquí representado. Y ahora bien, aquí les aparece BA, que significa valor actual. Como este es un capital, es un valor presente, un valor actual, esa es la que vamos a colocar en B1, donde están los 95.000. Y no colocamos nada más, pero les explico los otros cuadros. El BF significa valor futuro. En este caso, como es un valor presente, no ubicamos nada. Pero si la fórmula que quisiéramos fuera con valor futuro, entonces no colocamos en BA, sino aquí en valor futuro, para que calcule de manera correcta. En esta parte de tipo, si nosotros dice que es un valor lógico para pago al comienzo del periodo, es igual a 1, y para pago al final del periodo es igual a 0, u omitido. Esto quiere decir que para usted sacar una anualidad anticipada, por ejemplo, le tendría que colocar aquí el 1, y si es una anualidad vencida, le coloca el 0 o no le coloca nada, ¿no? Y por default le va a sacar una anualidad vencida. En este caso, como es vencida, no le ponemos nada y nos sale ya el valor del pago. Aquí ya nos sale el cálculo que coincide. Bien, aquí se puede apreciar más de cerca, pueden observar la fórmula, pero es importante lo siguiente. Cuando ustedes realizan en Excel la fórmula del pago, el valor les va a salir con signo negativo, menos 21.000. Para que eso no les ocurra, lo único que tienen que hacer es colocar delante de la palabra pago un signo menos. Eso hará que el resultado que es negativo con este menos lo transforme en positivo. Y es así que entonces ya les aparece aquí el pago con un valor positivo. Bien, para construir la tabla es importante que ustedes sepan utilizar ciertos asuntos del Excel, como por ejemplo fijar ciertas celdas para que puedan arrastrar las fórmulas. En este caso, para el pago,
basta con ponerle que sea igual a este valor y lo fijan con la tecla F4 y luego ahí sí pueden copiarlo o arrastrar la fórmula hasta el final. Para sacar el interés, ustedes multiplican este valor, el saldo anterior, por la tasa de interés, que es 9%, y también pueden dejar fija lo que es la parte solamente de la tasa. La otra, la parte del saldo no, porque es importante que con la fórmula se vaya moviendo, vaya bajando, dependiendo de cómo va avanzando el periodo. Para la amortización es una resta, así que dejan ya definida la resta. Y también para el saldo, también es una resta desde el saldo anterior menos la amortización. Entonces les va a salir exactamente lo mismo. Es importante hacer estas tablas en Excel para comprobar sus datos. Ejemplo 2. Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 400.000 con un interés de 36% convertible bimestralmente. Si la deuda debe ser saldada al cabo de un año, haciendo pagos bimestrales que comienzan dentro de 2 meses. En este caso, nos están pidiendo calcular el valor de los pagos. Entonces, vamos a encontrar la letra R. Nos dan la deuda que es de 400.000. La tasa es 36% capitalizable bimestral. Dividimos para 6, nos sale 6% bimestral. Nos sale el tiempo, que va a ser al cabo de un año. Entonces, un año debemos recordar que tiene 6 bimestres. Y es importante también que sepan que como dice que comienzan dentro de 2 meses, significa que es vencida. Entonces por eso utilizamos la fórmula de valor presente de una anualidad vencida o de la renta, despejando las letras y reemplazando los valores, obtenemos una renta de 81.345,05. La tabla de amortización entonces empezaría en el periodo 0, en hoy, con los 400.000, y al final del primer periodo tenemos nuestro pago de 81.345. El interés, como ya conocemos, lo sacamos sobre el saldo, que es el 6%. La amortización es la resta del pago menos el interés. Y para sacar el nuevo saldo, la resta del saldo anterior menos la amortización. Si utilizamos todo esto, nos va a salir, entonces se nos hace 0. Y tenemos aquí la amortización que debe ser igual al saldo, los 400.000, el interés total 88.000 y la suma de estos dos va a dar el valor que terminamos pagando efectivamente. Ejemplo 3. Una deuda de 100.000 se debe amortizar en 12 meses mediante 3 pagos de 30.000 al final de otros tantos periodos de 3 meses y un pago que salde la deuda al cabo de 12 meses. Si el tipo de interés es de 28% capitalizable trimestralmente, elabora una tabla de amortización de la deuda. Para este caso es distinto a los dos anteriores, ya que en este caso nos están dando los pagos, nos están definiendo ya cuáles son. Quiere utilizar 3 pagos, en este caso trimestrales, porque cada 3 meses, entonces son 4 trimestres del año, de 30.000 y un pago final que salde, la deuda de 100.000. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular los otros valores? El interés sigue siendo de la misma manera, ¿no? Sobre el saldo anterior. Tenemos para sacar la amortización la diferencia de ambos y con esto se va saldando. Y así procedemos hasta que llegamos ya eh, al último saldo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para colocar el último renglón, ¿no? Que es el que completaríamos? Entonces, los cálculos del último periodo para cuadrar. En este caso, primero se realiza la amortización, es decir, avanzamos ahora de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, que debe ser igual al saldo del periodo anterior para que el saldo final sea igual a 0. Recordar que siempre la tabla debe quedar con ceros en el último saldo. Entonces, para que eso ocurra, la amortización del último periodo debe ser igual al saldo anterior.
Por lo tanto, la amortización va a ser de 26.057,30. El interés se calcula normalmente del saldo anterior por la tasa de interés. Entonces tenemos un interés de 1.224. Y finalmente, para sacar el pago, es la suma tanto del interés con más la amortización, contrario a lo como sacamos antes la amortización. Estamos haciendo la operación al revés, de derecha a izquierda, por eso es que esta vez se suman la amortización y el interés. Entonces el pago va a ser 27.881,31. Finalmente esta sería nuestra tabla ya completa, donde aquí está la explicación, el saldo en el saldo penúltimo debe ser igual a la amortización del último periodo, cosa que al restarlo de cero. La tasa de interés se saca sobre el saldo anterior y para sacar el pago es la suma de la amortización más el interés. Recuerden que antes lo que hacíamos era el pago menos el interés, nos daba la amortización. Como estamos haciendo al revés, amortización más interés nos da igual al pago. Y aquí está la tabla completa. Derechos adquiridos por el deudor y saldo a favor del acreedor. En una operación de compra-venta a crédito, después de que el deudor ha realizado algunos pagos, ha adquirido parcialmente el bien, mientras que el acreedor, al haberlos recibido, ya no es propietario de todos los derechos sobre el bien, sino solo de una parte, que es el saldo a su favor. En general, en cualquier operación de amortización de una deuda y en cualquier momento. Esta sería la fórmula. Los derechos del deudor más los derechos del acreedor es igual al valor de la operación. En este caso, el derecho del deudor es la persona que adquiere el bien, adquiere la deuda, y el acreedor el beneficiario el que va a recibir el dinero. Entonces, como ejemplo tenemos, una señora compra un departamento en un condominio evaluado en 280.000, por el cual paga un enganche, una entrada de $80.000. El resto se financia con un préstamo bancario a 15 años con interés al 36% convertible mensualmente. Hallar A. El valor de los pagos mensuales. B. El saldo insoluto al final del 10º año. Entonces vamos a hallar el valor de los pagos mensuales de esta anualidad. Como datos tenemos, nos piden hallar el valor de los pagos, que es la R, la renta, y el capital tenemos que descontarle lo que se pagó de entrada, entonces solo nos quedamos con la parte que se financia, que son los 200.000. La tasa de interés es 36% capitalizable mensual, entonces nos da una tasa de 3% mensual. Y el tiempo son 15 años de toda la operación, son 180 meses. Vamos a multiplicarlo por 12. Entonces, de la fórmula, reemplazamos los valores y tenemos que nuestra renta es de 6.029,48. El valor de los pagos mensuales es de 6.029,48. Cálculo del saldo insoluto. Saldo insoluto significa el saldo que aún no se ha pagado. Si queremos calcular el saldo insoluto a n periodos, se calcula de la siguiente forma. El valor actual se lleva al futuro hasta el periodo n, con la fórmula del interés compuesto. El monto de la anualidad al periodo n y se restan ambos valores y se obtiene el saldo que queda pendiente, que es el derecho del acreedor. Para calcular el derecho del deudor, simplemente se resta el valor actual o capital menos el saldo insoluto. Entonces, cálculo del saldo insoluto del ejemplo. El saldo insoluto al final del 10º año, entonces tenemos que el tiempo son 10 años, son 120 meses si multiplicamos por 12. Tenemos entonces la fórmula del monto 1 sería el valor actual, es decir, el valor que se financia los 200.000 llevado a 10 años o 120 meses con la fórmula del interés compuesto que aprendimos en el primer parcial. Nos sale 6.942.197,43.
Ahora, el segundo monto es la anualidad llevada a los 10 años. Entonces, la anualidad ya tenemos el valor de R y reemplazamos a 10 años o 120 meses con la tasa correspondiente y nos sale 6.775.324,09. Entonces, nuestro saldo insoluto va a ser simplemente la resta, la diferencia entre el valor de la deuda llevado al futuro menos los pagos que se han realizado hasta ese momento llevados a valor futuro. Entonces el saldo insoluto son 166.873,34. Otro ejemplo. Una persona adquiere una maquinaria pesada a crédito que cuesta 187.500. Si da un enganche de 75.000 y comienza a pagar mensualidades vencidas de 4.484,89, ¿cuánto del saldo habrá amortizado exactamente al pagar la duodécima mensualidad si se pactó un interés de 25.2% convertible mensualmente? Entonces tenemos que hay los siguientes datos. Tenemos que el capital es los 187.000, que es el precio de la maquinaria, menos el enganche que hemos ya dado. Lo que tenemos que financiar son 112.500. La renta, nos dan ahí las anualidades vencidas de 4.484,89 y tenemos la tasa de interés que transformada es 0,021 mensual. Tenemos el tiempo que son las 12 meses, las 12 anualidades. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el monto, ¿no? Que tenemos que hallar el valor futuro de esta cantidad que está en valor presente hasta llegar al pago número 12. Entonces nos sale 144.364. Para hallar el monto 2 es de la anualidad hasta el periodo 12. Entonces tenemos que utilizar la fórmula del monto de una anualidad o valor futuro y reemplazando nos sale 60.491,13. Entonces el saldo insoluto o el saldo que habrá amortizado exactamente será la diferencia, la resta de los 144.000 menos los 60.000, que nos da 83.873,71. Ahora, para calcular lo amortizado, es decir, lo pagado por el deudor, se resta el valor actual menos el saldo insoluto. Este saldo insoluto, recuerden que es lo que queda pendiente por pagarle al acreedor. Pero queremos saber lo que el deudor ya ha pagado. Entonces, lo único que hacemos es restar los 112.500 menos los 83.000 y tenemos entonces que lo que nosotros hemos amortizado son 28.626,29. Otro ejemplo, en septiembre un almacén ofrece en venta un aparato de televisión en 1.499 a pagar en 6 abonos mensuales iguales con 36% de interés convertible mensualmente. El primer pago se debe realizar el 31 de enero del año siguiente. Si una persona adquiere uno de estos aparatos el 31 de octubre, ¿cuál es el valor de cada uno de los pagos? Construye una tabla de amortización que muestre el comportamiento de la operación. Muy bien, vamos a realizar entonces el literal A, que es el cálculo del valor de los pagos. Entonces nos piden la letra R. Ahora bien, tenemos el valor del aparato 1.499 y los 6 abonos mensuales. La tasa capitalizable es de 3%, pero tenemos aquí que esta es una anualidad diferida, donde la letra M, que son los periodos de gracia, son de 2 meses, si consideramos que esto es una anualidad vencida. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula de la renta de una anualidad diferida, ¿no? Cuando nos piden el capital,
Entonces reemplazamos los valores y nos da una renta de 293,56, que es el valor de cada uno de los pagos. Ahora bien, la tabla de amortización sí viene a ser un reto. El 31 de octubre es el valor actual, el día de hoy, donde se compra el aparato. Después de un mes, el 30 de noviembre, lo único que se ha generado son intereses. Entonces se saca el interés sobre el saldo y este interés se suma al saldo anterior, es decir, 1499 más 44,97. Este valor que se suma, el nuevo saldo, se vuelve a sacar el interés sobre el mes de diciembre que aún todavía no se ha hecho ni un pago. Y este valor entonces se suma al saldo anterior y nos da nuestro nuevo saldo de 1590,29. Ahora bien, llega ya el 31 de enero y realizamos nuestro primer pago. Entonces, al realizar nuestro primer pago, sacamos el interés sobre el saldo. Acuérdense que esto siempre se saca sobre el saldo anterior, sobre estos 1590. Y para sacar la amortización es la resta de pago menos interés. Y esta amortización es la que se resta. Aquí hacemos ya la operación normal. Se resta de los 1590 y nos sale 1344,43. Y de aquí en adelante, esta ya es una operación normal, como la hemos visto anteriormente, donde al final terminamos de liquidar nuestra tabla con la última amortización y nos sale entonces aquí la amortización de la deuda de los 1590,29, ya con los intereses de los meses diferidos, el interés sobre el saldo y el pago final. Ejemplo 7. Una deuda de $8,000 se debe amortizar mediante 5 pagos mensuales vencidos, los dos primeros por 1.500 y el tercero y el cuarto por 2.000. Calcule el importe del quinto pago para saldar totalmente la deuda si la operación se pactó con un interés de 28% anual convertible mensualmente. En este ejemplo, al hacer la tabla, ya nos dan los 4 pagos, ¿verdad? De 1.500, 1.500, 2.000 y 2.000. Y nos están pidiendo por el último pago, por la quinta. Entonces, nosotros aquí sacamos del saldo, ¿no? la deuda original y comenzamos a sacar, como ya sabemos, el interés, restando pago menos interés para sacar la amortización y esta restamos el saldo. Así avanzamos hasta nuestro cuarto periodo. Cálculo del quinto periodo. La amortización tiene que ser igual al saldo del periodo anterior para que el saldo quede en cero. Así que la amortización va a ser de 1548,26. Otra vez volvemos a hacer de derecha a izquierda. Se saca el interés, tasa de interés por el saldo anterior y nos sale 36,13. Y para el pago se suman la amortización e interés y nos sale 1584,38. Entonces bien, aquí ya está la tabla terminada. Este valor, acuérdense, tenemos que hacerlo coincidir con el saldo y esta tasa de interés se saca sobre el saldo y para sacar el último pago simplemente sumamos amortización más interés. Ejemplo 8. Es necesario elaborar una tabla de amortización para un crédito que se contrata el 3 de junio por $20,000, que debe pagarse mediante 4 pagos bimestrales. Si en los dos primeros pagos se aplica una tasa de 24% anual y en los dos últimos pagos de 20%, ambas con capitalización bimestral, y si además se debe amortizar una cuarta parte de la deuda por cada pago. Entonces, tenemos aquí que nos dan varias condiciones. Primero, nos dicen que para los dos primeros pagos bimestrales tenemos
una tasa del 24% capitalizable bimestralmente, y para los dos últimos cambia la tasa a 20% capitalizable bimestralmente. Pero también nos dicen que la amortización se va a dar de manera en 4 partes iguales, es decir, si el saldo o la deuda era de 20.000, la amortización va a ser de 5.000 cada una para que se pueda liquidar la deuda. Entonces, a razón de esto, tenemos que si comenzamos en este caso ya no por el pago, porque no lo conocemos, sino que si lo que conocemos es la amortización, entonces los $5.000, que es la cuarta parte de 20.000, sería nuestra amortización. El interés sobre el saldo, aquí sacamos capitalizar el 24% capitalizable bimestralmente, lo sacamos de 20.000, y para sacar el pago la suma de 5.000 más 800. Metemos los 5.800. La amortización para el segundo periodo, el segundo bimestre, también es de 5.000. Al restarlo, obviamente, nos da 10.000, va amortizándose la deuda. Y sacamos, esta también mantiene la misma tasa anterior. Y ya repetimos el proceso. Pero para el tercer periodo, la amortización sigue siendo igual. La cuarta parte son 5.000. Pero en este caso la tasa cambia y entonces sacamos el 20% capitalizado bimestralmente, esa tasa por los 10.000 que es nuestro saldo anterior. Por eso aquí la tasa ya varía y haciendo la suma este es el valor del pago. Y para el último periodo se repite el proceso y ya con esto estamos concluyendo finalmente la tabla. La bibliografía es de Rodríguez Rodríguez, Matemática Financiera, de Díaz Mata Aguilera Gómez, Matemática Financiera, y de Villalobos, Matemática Financiera.